Bueno, empezamos. Ya se estarán añadiendo los demás. Vamos a empezar. Antes que todo, buenos días con todos. A su servidor Alejandro Marcos. Conmigo vamos a llevar el curso de Teología Propia. Pero antes vamos a hacer una breve introducción acerca de la teología y la teología sistemática. En realidad todo lo que es el concepto de teología, y luego ya nos adentramos a lo que es la doctrina de Dios o teología propia. Pero antes de todo vamos a orar y luego iniciamos nuestra sesión de clase. Bien, vamos a orar. Amantísimo Dios, a ti te damos toda la gloria, la honra, nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias por este nuevo día, gracias Señor por permitirnos abrir nuestros ojos, ver tu preciosa creación. A nuestros seres amados te damos gracias, Señor, por darnos ese regalo, esa gracia de la vida, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tus siervos que estás trayendo, Señor, preparándolos en este seminario. Gracias, amado Dios, por estar capacitándolos para que ejerzan el ministerio en, en, en perfección, Señor, siendo excelentes en la obra del ministerio, Padre. Por eso te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, para prepararnos, para instruirnos, especialmente en esta materia, Señor, que es la doctrina de Dios. Vamos a hablar de tu persona, de tu esencia, de tu naturaleza, de tu existencia. Por eso, amado Dios, queremos alabarte y adorarte por tu realidad en nuestras vidas y en la creación misma. Nuevamente, Señor, te damos toda la gloria y te ponemos todo en tus manos esta sesión de clases, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Damos gloria a Dios por lo que estamos acá. Vamos a iniciar, aunque estemos unos poquitos. Ya se añadirán, no sé cuántos son en el curso sabatino, pero ya se estarán añadiendo más. Creo que en el transcurso de las horas. Como es sábado, me estaban proponiendo para iniciar la próxima semana, pero creo que tampoco no se pueden atrasar. Creo que hay toda una planificación en el seminario y no podemos retrasarlo. Así es que, bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar. El curso que tenemos es Teología Propia, que es una rama en realidad de la teología sistemática. Vamos a iniciar esto con el concepto en sí del término teología, porque tiene que ver en sí con lo que es la teología sistemática. Bueno, la palabra teología, como ustedes ya deben conocer, es una palabra que procede del griego. Son dos palabras, teos y logos. Teos, Dios, y logos es estudio, tratado, narración, discurso, ¿no? Entonces es el estudio sobre Dios, pero como viene de la cultura griega precristiana, antes del cristianismo, en realidad esto se trataba de estudio de los dioses, ¿no? Desde la mirada griega. Eh, Tenían para estudiar teología desde la filosofía griega, pues estudiaban los dioses griegos, y ya esto después es incluido, o esta palabra ya se usa dentro de la religión cristiana, del cristianismo. Eh, entonces, es curioso que más adelante
uno de los filósofos más conocidos en Grecia, llamado Sócrates, más adelante le sean tratados como, a él le sea tratado como ateo, ¿no? Ya que Sócrates, como filósofo crítico, empezó a analizar toda la teología griega y se dio cuenta que pues las características de los dioses no coincidían con la razón, pues, precisamente. Porque cuando se hablaba de los dioses, uno en su conciencia interior de Sócrates, él entendía a los dioses como superiores en todo, ¿no? Superiores en poder, superiores en fuerza, superiores en inteligencia, superiores en incluso en moral, en justicia, eran los más justos. Pero cuando Sócrates estudiaba a los dioses griegos, se daba cuenta que los dioses griegos no eran superiores en todo. Había dioses mortales, ¿no? Los que decían que eran dioses justos, en realidad eran injustos, cometían pecados, ¿no? Cometían errores, eran injustos, eran asesinos, sanguinarios, no eran lo totalmente bueno de lo que la palabra teos demandaba. O sea, el concepto de teos, de Dios, demandaba superioridad en todo, pero al ver a los dioses no eran superiores en todo. Entonces él empezó a hacer una crítica a la teología griega. Y por eso es que lo toman preso, pues, a Sócrates, ¿no? Por estar yendo en contra de los dioses. Ir en contra de los dioses griegos era ir en contra de la nación misma. O sea, era traición a la patria, porque los griegos pues celebraban fiestas a los dioses, el emperador griego gobernaba en base a las fiestas de los dioses, ¿no? A los dioses. Quien coronaba al emperador griego era pues igual que el emperador romano más adelante, eran los sacerdotes. Entonces la autoridad que venía en el emperador estaba basada en el poder que le daban también los sacerdotes, los dioses. Entonces cuando Sócrates se opone a la existencia de los dioses griegos, es tratado como traidor a la patria, ¿no? Lo toman preso y lo juzgan, pues, ¿no? Porque no está de acuerdo con los dioses. Ya hay todo un libro acerca de la defensa de Sócrates ante los políticos de esa época, y él pone como prioridad a las leyendas de los dioses, a la mitología. Sobre la mitología pone la razón y empieza a dar sus argumentos. Bueno, pues los dioses no son todos justos, no son todos buenos, no es lo que el concepto de Dios le demanda. El concepto de Dios demanda superioridad en todo. Los dioses griegos no eran así, sobre todo en la moral, ¿no? Había dioses que tenían varias esposas, entonces no correspondía con el concepto de Dios. Y ustedes saben la historia, ¿no? Al final, al no retractarse Sócrates, lo hacen envenenarse a sí mismo, ¿no? Y él prefiere envenenarse que ir en contra de su razón, ¿no? Prefiere la muerte que ir en contra de sus convicciones, de su propia, de la razón del raciocinio. Esa etapa del cambio, porque después de Sócrates le sigue Platón, de ahí Aristóteles, a esos tres filósofos se les va a conocer como los filósofos ateos. O sea, van a creer en Dios, pero van a hacer una crítica. Van a creer, van a servir a los dioses griegos por presión cultural más que todo, pero en su filosofía, en su pensamiento, ellos van a ser dioses, filósofos críticos a los dioses. Y los sofistas, que eran contrarios a estos filósofos críticos,
los sofistas los van a llamar a estos filósofos, los van a llamar ateos, o sea, sin Dios, porque no creían en los dioses griegos. Si no creían en los dioses griegos, tanto Sócrates, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, como no creían en los dioses griegos, los sofistas los van a llamar ateos, así, sin Dios, ¿no? Los que son sin Dios. Entonces la teología en realidad era el estudio mítico de los dioses griegos, ¿no? Y Aristóteles, Sócrates, Platón van a cambiar toda una era en la filosofía griega y van a hacer una teología natural. Van a tratar de buscar a Dios desde la naturaleza, no desde la mitología, no desde lo que les han contado, no desde las leyendas de los dioses, sino van a tratar de buscar una teología desde la naturaleza misma, de lo que se ve, de la razón y de la naturaleza. Platón y Aristóteles van a tratar de buscar a Dios o a entender a Dios desde la razón, desde el pensamiento. Mientras que Aristóteles va a buscar a Dios desde la naturaleza, desde lo que se ve. Son dos formas, dos caminos que la filosofía propone, el estudio de Dios, aparte de la mitología, ¿no? Aparte de la mitología hay que usar la razón, según Sócrates y Platón, y según Aristóteles hay que buscar a Dios desde la naturaleza. Ese estudio de Dios, de la razón y de la naturaleza se va a llamar deísmo. Más adelante vamos a verlo. Se va a llamar deísmo. Y en la actualidad y, hay muchos deístas. No es teísmo, es deísmo. Disculpen, estoy con el mouse, no puedo escribir muy bien. Ya lo vamos a ver. Es deísmo, ¿ya? Entonces, esta forma de, o este método, este camino de entender y conocer acerca de Dios desde la filosofía racional, como es de Sócrates y Aristóteles, perdón, Sócrates y Platón, y desde la naturaleza se va a llamar se va a llamar deísmo, la forma de buscar a Dios desde esos dos caminos, ¿no? Desde la razón y desde la naturaleza. En realidad, desde la filosofía, no mística, sino desde la filosofía ya eh, post-socrática, esta forma de conocer a Dios se va a llamar deísmo. Al contrario del teísmo, teísmo tiene que ver con nuestro Dios, que es el Dios bíblico, ¿no? Pero ellos van a tratar de buscar, de acercarse a Dios de esa manera, ¿no? ¿Correcto? Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. En la actualidad hay muchos deístas, ¿ah? Tú le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, te van a decir. Claro que sí, ¿cómo que no voy a creer en Dios? Te van a decir. Y te van a decir, pues, eh, y tú pregúntale qué tipo de Dios cree. No. Yo creo, y te va a dar ya otras ideas de Dios, ¿no? En un ser superior, en un diseñador, en a ver, un espíritu eterno, en un espíritu universal. Te va a dar así, esas ideas. Entonces esa persona no es un teísta, es un deísta. Cree en Dios, pero en un Dios desde la racionalidad y desde la naturaleza. Pero cuando tú le dices, ¿crees en el Dios de la Biblia? Y ahí de repente te pregunta quién es o qué es. De repente te dice directamente, no creo en ese Dios de la Biblia, yo creo en un Dios de la razón. Entonces, esos son deístas. Y hay muchos deístas um, que creen en un Dios simplemente
desde su raciocinio. Bueno, hablando acerca de los términos que se usan para la teología, ¿no? Tenemos el verbo teologeo, que significa conversar sobre los dioses, ¿no? De ahí procede la palabra teología. La palabra teología se convierte en una ciencia en realidad, ¿no? La ciencia o el estudio de las cosas divinas. Ahora, colocar la palabra ciencia implica ya otras cosas, ¿no? Hay dos tipos de ciencia en realidad, ¿no? La ciencia objetiva, que es demostrable, y hay la ciencia racional, ¿no? La ciencia natural, las ciencias humanas, ¿no? Desde lo que es la filosofía de la ciencia se entiende de esa manera, ¿no? Hay una ciencia dura, hay una ciencia muy eh, objetiva, que pide que las cosas sean comprobables, que sean tangibles, ¿no? La ciencia, de ahí se desarrolla lo que es el empirismo, mejor dicho, esa ciencia se desarrolla del empirismo, y de ahí se desarrollan todo lo que es la mecánica, cosas que el hombre desarrolla o inventa desde el empirismo. Pero hay una ciencia, después más adelante surgen las ciencias humanas, ¿no? La historia, la sociología, la filosofía, la psicología, la teología, ya son ciencias humanas, ¿no? Son cosas del hombre en sí. No tiene que ver con la razón, claro, con lo racional, no tanto con cosas demostrables, ¿no? Por ejemplo, la psicología, si lo definimos, es estudio del alma, ¿no? Psique en el griego es alma, se traduce como alma, vida, aunque tiene otras connotaciones. Pero tiene que ver con el intelecto, con las emociones, con la voluntad, ¿no? Psico, logos, estudio, discurso. Entonces, psicología es estudio del alma. Ahora, si nosotros, ya, ahora esa es no puede ser una ciencia dura, una ciencia empírica, porque nadie puede demostrar eh, no se puede demostrar la existencia del alma, como dicen. Entonces es una ciencia humana. Igual la historia, la literatura, ¿no? Son cosas del hombre, ¿no? La poesía, no, el arte, son ciencia en el sentido que produce conocimiento, es un conocimiento, es una exteriorización del ser humano. Pero no es una ciencia dura, no es una ciencia rígida, no puede ser esas cosas no son tangibles. Entonces la teología, como estudio de lo divino, estudio de Dios, está dentro de ese tipo de ciencia, ¿no? Está dentro de las ciencias duras, de las ciencias que son empíricas, es una ciencia humana, ¿no? Entonces, estudio de las cosas divinas desde lo racional, no desde lo experimental, ¿no? Desde lo racional, porque ciencia desde el empirismo tiene que ser experimental, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar la teología desde las ciencias humanas, desde lo racional, ¿no? Y podemos involucrar lo experimental, ¿no? Pero eso se vuelve ya más subjetivo, ¿no? Entonces, para generalizar el estudio, para que la teología sea un estudio de Dios como ciencia, tiene que ser universal, no tanto subjetivo.
Bien, cualquier pregunta lo van a estar planteando, ¿ya? Para conversarlo. Los filósofos presocráticos llaman a la teología como conocimiento o himno de alabanza a los dioses, ¿no? Claro, en realidad la teología griega o la teología natural, la teología cultural de la eh, van a tratar de elaborar todo una mitología de los dioses desde los cánticos, desde las alabanzas, desde lo poético, ¿no? Que hacían los filósofos. Habían filósofos que se inspiraban, se ponían a razonar y imaginaban y hacían sus poesías, ¿no? Se inspiraban por medio de las musas y hacían sus poesías y sus cánticos hacia los dioses, ¿no? Esas escrituras de estos poetas, pues al final se convierten en su dogma, en la doctrina teológica de la cultura griega, ¿no? Entonces, y uno de ellos, el más famoso de esos poetas griegos que pusieron base a la teología griega fue Homero, ¿no? Homero y la Ilíada, la Odisea. Entonces tratan de explicar de esa manera la actuación de los dioses en la cultura griega, ¿no? El planteamiento, la doctrina teológica desde la filosofía griega viene desde los dioses griegos. Perdón, los poetas que hablan de los dioses griegos, ¿no? Platón. ¿Qué va a decir Platón acerca de la teología? Él claramente dice ahí, es un estudio crítico racional de los dioses. O sea, no es mitológico para Platón. El estudio de los dioses no tiene por qué basarse en lo que cuentan los antiguos, sino hay que plantearlo, hay que observarlo desde la razón, ¿no? Desde ahora, no desde lo que sucedió, lo que dicen estos poetas, ¿no? Estos poetas pueden decir muchas cosas de los dioses, pero ¿yo qué pienso de ese Dios? Entonces la teología platónica es un estudio crítico, irracional, basada en la razón. Aristóteles, también su teología, va a ser un estudio de un ser supremo. Ahora, este ser supremo que va a plantear Aristóteles va a ser visto desde la naturaleza. Sócrates, al observar la naturaleza, se va a dar cuenta que basado en precisamente sus argumentos los argumentos aristotélicos en base a su ontología, ¿no? Porque él va a hacer todo un estudio del ser, ¿no? De lo que es, de la existencia. Ontología tiene que ver con la existencia de las cosas, las razones de la existencia, de la realidad, de la naturaleza, ¿no? Él va a plantear la idea de un ser supremo mirando la naturaleza. Va a darse cuenta de que haciendo una mirada retrospectiva de las cosas, de los seres, se va a dar cuenta de que tiene que haber un inicio, tiene que haber necesariamente, ¿no? Mirando a los animalitos, ¿no? O nosotros, los seres humanos, tenemos generaciones antes de nosotros, ¿no? Y esas generaciones han tenido otras generaciones. Esas generaciones han tenido otros padres más antiguos, ¿no? Y Aristóteles dice, eso no puede ser infinito. Tiene que haber habido una primera pareja. Tiene que haber alguien que ha iniciado eso. No puede irse al infinito. No es posible irse al infinito.
Entonces, en algún momento se inició todo lo que se ve, todo lo que existe. En algún momento se inició. Igual él piensa en el movimiento, ¿no? Ve que todo se mueve, ¿no? En el mundo todo es cambiante, todo es eh, variable. Observando observando las estrellas de la misma manera, ¿no? Eh, este, él ve que alguien dio movimiento a las cosas, y por la razón, él ve, pues, según la ley, más adelante la ley de Newton, toda causa, todo efecto tiene una causa, ¿no? Entonces, ¿quién dio el primer movimiento a las cosas? ¿Quién dio el primer movimiento al universo? ¿Quién le dotó de energía para que funcione el sol, para que la Tierra se mueva, para que la Luna tenga sus estaciones? Ahora, estamos viendo esto desde la filosofía, no tiene nada que ver con lo bíblico primero. ¿Quién dio movimiento a las cosas? ¿Quién fue el primer causante del movimiento? Entonces, alguien, si él, si quiere relacionar ese alguien que dio movimiento a las cosas, un movimiento inicial, si quiere relacionarlo con Dios, con ese concepto de Dios, porque hay un concepto de Dios que es superior a todo, por eso él dice, ¿no?, el ser supremo. Si el teos es el que dio movimiento a a todas las cosas, el Dios, Zeus, ¿no?, Deus, que ellos también decían, es el que dio movimiento a todas las cosas. Él, si es Dios, no, él no tiene por qué haber sido movido, pues, ¿no? Tiene que ser alguien que no necesita que alguien le dé movimiento, porque es el ser supremo. No necesita que le den movimiento, más bien él da movimiento a todas las cosas. Él es quien hace que todas las cosas existan y que todas las cosas hayan existido. Entonces, ese ser que ha dado movimiento a las cosas debe ser alguien que no necesita movimiento. Es, tiene en sí que siempre ha tenido en sí el ser activo, ¿no? Pero ese ser no necesita, como él dice, tiene que ser un ser que no necesita haber sido movido. Y él lo llamó, Aristóteles lo llama más adelante, el motor inmóvil, ¿no? Un motor inmóvil, pues contradictorio, ¿no? Pero él lo llama el motor inmóvil. Entonces todo ese racionamiento que hace Aristóteles, que para la idea de ese ser supremo se llama ontología, ¿no? Ese estudio ontológico del ser, ¿no?, el ser supremo. Acá hay una foto, no, perdón, es un dibujo en la que se ve a Aristóteles y a Platón, ¿no? ¿Quién es Aristóteles? El que está señalando hacia la tierra. ¿Quién es Platón? El que señala hacia arriba. Porque Platón va a buscar la idea de Dios desde lo racional, desde la cabeza, pero Aristóteles va a buscar a Dios desde la creación, desde la tierra. Aristóteles usa el término de teología para designar la parte de la filosofía que cuide ante todo de Dios en cuanto a causa de lo que existe, ¿no?, por medio de la razón. O sea, todo debe tener una causa. Si hay un efecto es porque tiene que haber una causa. También los adivinos, bueno, en esa época también había gente, no solamente los adivinos, sino los videntes, que eran los sacerdotes de los dioses, ¿no? En la Biblia se habla de la pitonisa, ¿no? Eran adivinos, ¿no?, que tenían éxtasis, que los dioses le hablaban, ¿no? A ellos también en algún momento se le llamaban, pues, dioses, por con D minúscula, ¿no?
teology, los dioses. También a estos videntes. Incluso este concepto de darle divinidad a lo humano llega a ser tan poderoso que los gobernantes, no solamente los sacerdotes en Grecia, sino los gobernantes se hacen llamar dioses. Pero eso se inicia de una manera sutil, ¿no? El gobernante que entraba a cambio del emperador muerto hacía un honor al emperador muerto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a sustituir a un emperador que ha fallecido, entonces yo le hago un honor, ¿no? Le rindo un homenaje a ese emperador que estuvo antes de mí y digo a la población, ese era un dios, ¿no? Era un dios y le hago toda una reverencia y todo eso es todo un culto que se hacía para homenajear al emperador muerto. Entonces, pero el emperador ya presente, el nuevo emperador, decía que ese había sido un gran dios, ¿no? Ese emperador. Y en ese momento, él se hacía hijo de ese dios muerto, ¿no? Entonces, el nuevo emperador era hijo de Dios, se consideraba hijo de Dios. Claro, el emperador había muerto, era Dios y él se consideraba hijo de Dios. Entonces, tenía facultades divinas, ¿no? Esto más adelante, quien lo coronaba como hijo de Dios en realidad eran los sacerdotes, pero más adelante en la cultura romana, creo que si no me equivoco es Julio César, que él se hace a sí mismo Dios sin la autoridad de los sacerdotes. Incluso más adelante, si no me equivoco, es Calígula, que entra a los templos romanos y hace sacrilegio, ¿no? Incluso se acuesta con las vírgenes vestales de los dioses de los dioses ya romanos, y asimismo se hace Dios, ¿no? Y más adelante ya todos los gobernantes romanos asimismo se hacen llamar dioses, ya sin necesidad que los sacerdotes le den la autoridad de Dios. Entonces la autoridad que antes tenían los gobernantes romanos y griegos era en base a lo que le daban los sacerdotes, pero ahora ya no, pues, ¿no? Los gobernantes, los emperadores ya no necesitan de los sacerdotes. Ellos mismos se coronan dioses y la autoridad civil, digamos, o política, está ahora por encima va a estar ahora por encima de la autoridad religiosa. Entonces ya no mandan los sacerdotes, ahora manda el emperador. Y aquel que no adora pues al emperador era asesinado, ¿no? Y eso en el cristianismo ya se vuelve peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y toda la época o la historia de la iglesia en tiempo del Imperio Romano, la iglesia va a sufrir eso, ¿no? Porque los emperadores se hacen a sí mismos dioses. Entonces también hay un concepto divino hacia algunos seres humanos, ¿no? Ahora, esto me hace recordar a la palabra Elohim, ¿no? La palabra Elohim en algunos contextos en la Biblia del Antiguo Testamento se va a usar para personas. Elohim. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, le dice: tú vas a ser como Elohim y tu hermano va a ser como profeta. A Moisés lo llama como en Salmos
Va a haber un versículo en el que se dice a los profetas a quienes le viene la palabra, le va a decir, vosotros sois dioses, ¿no? Dioses sois, Elohim sois. Y Jesús eso lo va a usar en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando los fariseos le van a decir, tú te estás haciendo hijo de Dios, a ti mismo. Y él dice, ¿no han leído en los salmos a las personas que daban la palabra de Dios? Se les llamaba dioses, dioses sois. Ahora, esos dioses con D minúscula, en ese contexto humano, ¿no? Por eso no malinterpreten, no estoy a favor de Cash Luna, que dijo nosotros Jehová Junior, ¿no? Que nosotros somos Jehová Junior. No estoy haciendo defensa a lo que dijo Cash Luna, pero lo que está evidentemente en la escritura, ¿no? Pero hay que entenderlo desde su contexto, ¿ya? Entonces, los filósofos estoicos se distinguen la teología en tres géneros, ¿no? Lo mítico, ya vimos acerca de lo que hacen los poetas; lo físico, de lo que tiene que ver con la razón, lo aristotélico, ¿no? El estudio de Dios desde lo físico, desde lo mitológico, y desde lo civil, ya cuando el Estado, cuando la autoridad se hace a sí mismo Dios, ¿no? Cuando el Estado se hace a sí mismo Dios, entonces incluso se adoraba literalmente a los emperadores, ¿no? Entonces, de esa manera se veía la teología en la cultura griega y en la cultura romana. Lo curioso, pues, es que Sócrates, Platón y Aristóteles lo van a llamar ateos. También a los cristianos. Los cristianos en el primer siglo se les va a llamar ateos, y por eso van a ser perseguidos, por ser ateos. O sea, por no creer en los dioses del Estado. Por eso es que se le llamaba a los cristianos ateos. Porque no es que no creían en Dios, porque creían en un Dios, pero un Dios invisible, un Dios que no tiene imagen. Y se van a oponer a los dioses del Estado, pues, ¿no? El Estado, el emperador colocaba a sus dioses, primero el emperador y luego pues los demás dioses a quienes rendía culto. Y el único que tenía autoridad para decir qué Dios debe ser adorado era el emperador. O sea, si el emperador decía, mira, a ver, tráigame sus dioses, y venía un chino, le traía sus dioses chinos al emperador. Emperador, yo creo en esos dioses chinos y quiero adorarlo. ¿El Estado me puede permitir adorarlo? Entonces se hacía una reunión en el Congreso y se votaba. Mira, hay un dios chino que ha llegado al imperio. ¿Podemos adorarlo, sí o no? Y el Congreso votaba y decía, sí, hay que adorar a ese dios, le damos el permiso legal para que sea adorado, para que se hagan sus fiestas, etc. De la misma manera podía venir un gobernante egipcio y decir, César, quiero plantear acá al Congreso de la adoración a Isis, ¿no? La diosa egipcia. El Estado me lo puede permitir adorarlo, hacer culto a este dios, y el Estado decía, pues sí, está bien, los dioses egipcios, bienvenido. Y así las culturas que se anexaban dentro del Imperio Romano colocaban a sus dioses para que sean legalmente adorados, ¿no? Legalmente adorados. Los judíos tenían un permiso de adorar a su Dios. De alguna manera ellos lograron legalizar su adoración a Roma. Porque eso en el cristianismo, vemos en el tiempo de Jesús, ¿no? Herodes el Grande, era un amigo de Roma. Por eso incluso hizo una ciudad, ¿no? Cesarea, en honor a César.
También dentro del templo colocó un águila en honor a Roma. Eso, Herodes era muy, muy amigo de Julio César, si no me equivoco. E incluso apoyó cuando hubo guerra entre Egipto y Roma. Creo que en algún momento, no sé cómo se dio esto, pero eh, el, eh, el Judea o Herodes con Judea, en un inicio estuvieron a favor de Egipto, pero al ser derrotado Egipto, de alguna manera el emperador perdona a Herodes. No sé muy bien la razón, eh, pero lo perdona. Por ahí se cuenta que va a haber una relación entre Herodes y algunas familias de mujeres del emperador, ¿no? Entonces por ahí puede ser que haya habido esa amistad entre los judíos y Roma. Por eso que los judíos eran permitidos viajar en el imperio y adorar a su Dios, y hacer sus lugares de culto, que eran la sinagoga. Pero cuando nace el cristianismo, eh, este, el que estaba encargado, el emperador que estaba encargado, bueno, acá era Pilato. Pilato escribe una carta de lo que sucedía. O sea, Pilato este, como, eh, ¿cómo se dice esto? Alguien que cuidaba del imperio encargado de Judea, ¿no? Como encargado de Judea. Judea se gobernaba, tenía su rey, pero había alguien que supervisaba eso de parte del imperio, era Pilato. Entonces Pilato supervisaba todo lo que pasaba. Al final no podían hacer algunas cosas sin permiso de Pilato. Entonces, eh, luego de la muerte de Jesucristo, después de haberlo condenado, Pilato escribe una carta en ese tiempo. ¿Cómo se llamaba? Claudio, no me equivoco, el emperador. No me acuerdo. Escribe una carta diciendo: mira, esto ha pasado, ha habido un hombre que se hacía llamar hijo de Dios, y esto ha pasado, y esto. Y en ese tiempo el emperador recibe esa información de Pilato y propone al imperio, porque de ahí Pilato dice: no, ha nacido una nueva religión, y se propone la adoración a Jesucristo como Dios. Y eso se plantea en el Congreso romano y es denegado. O sea, el cristianismo, la adoración al Dios cristiano es denegado por el Congreso en Roma, ¿no? Y pues Jesús no puede ser adorado. Es ilegal adorar a Jesucristo. Por algunas cosas, ¿no? Eh, de repente porque se ponía por encima del emperador, ¿no? Y bueno, es denegado. A pesar que lo propone, no me acuerdo cómo se llama este emperador. No sé si es Claudio o antes de Claudio. Pero le denegan la adoración. Mira, se podía adorar a los dioses chinos, a los dioses griegos, a los dioses egipcios, a los dioses, incluso a los dioses babilónicos, a los dioses persas, pero no al Dios cristiano. Qué extraño, ¿no? No se podía adorar a Jesús, no se le podía reconocer a Jesucristo como Dios. De repente por lo que se decía de Jesús, ¿no? Como el Salvador, ¿no? El Salvador. Solamente el Sóter era pues el emperador. O sea, decir a Jesús Sóter era quitarle autoridad al emperador. Como que el cristianismo iba por encima de, de la autoridad romana. Bien,
Hasta acá, hermanos, ¿alguna pregunta, algo que quieran aportar? ¿Están ahí? ¿Listo? Cualquier cosa que quieren aportar, adelante, ¿eh? Bien, entonces la teología, el estudio de Dios, esa es la teología, el estudio de Dios se va a dividir en dos ramas. Una teología naturalista, más adelante ya, ¿no? Y el estudio de Dios desde la mirada cristiana. Va a haber dos formas de mirar a Dios: desde la naturaleza y desde el cristianismo. Este estudio de Dios desde la naturaleza es el estudio que se va a hacer desde lo cultural, ¿no? La teología étnica es una rama de la teología que va a estudiar los dioses que no tienen que ver con la religión cristiana. Son, por ejemplo, el estudio de los dioses egipcios, es teología. Va a haber gente que estudia toda la mitología egipcia, quién es Ra, eh, cuál es la muerte, cómo es la muerte, la doctrina de la muerte desde los dioses egipcios, toda esa mitología egipcia, ¿no? De la misma manera, ¿no? Estudiar los dioses griegos, los dioses romanos, incluso este estudio de Dios, esta teología naturalista también tiene que ver con el estudio de los chamanes, por ejemplo, de aquellos espiritistas que adoran al monte, a los cerros, a la naturaleza. Entonces, ahí esta teología naturalista va a estudiar incluso a ese tipo de adoración, ese tipo de culto que se hace a los dioses en cada cultura. ¿Ya? Y hay un estudio profundo con respecto a esta teología, ¿no? Hay gente que va a estudiar las religiones hindús, las religiones chinas, las religiones japonesas, ¿no? Las religiones de Oriente, ¿no? De persas, ¿no? El zoroastrismo, el hinduismo, el taoísmo. Esos son estudios de Dios, pero desde la cultura, desde las culturas. Nosotros no nos vamos a ocupar de eso, obviamente. Nosotros como cristianos vamos a hacer el estudio de Dios desde la visión y la mirada cristiana. ¿Listo? Bien. Ahora, el estudio de Dios desde la mirada cristiana. Acá también hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? A ver, dentro de la teología étnica, por si acaso, dentro, que es una teología cultural, de las culturas, ¿no? Una teología humana, dentro de esta teología étnica o cultural, por si acaso, está el judaísmo también, ¿ya? Que es monoteísta, ¿ya? Está el judaísmo, y también dentro de esta teología va a estar el islamismo, el islam. ¿Por qué va a estar acá dentro de del estudio del judaísmo y el islamismo? Va a estar dentro de la cultura naturalista o la cultura étnica, porque estas culturas, ¿no? Tienen una mirada diferente de Dios del cristianismo, ¿no? Es diferente.
la mirada de Dios desde el judaísmo y el islamismo, aunque tienen relación con el cristianismo, pero no es una religión cristiana. Puede tener relación, pero no es cristianismo. El judaísmo no es cristianismo. Que el judaísmo haya originado, porque en realidad sí, del judaísmo viene el islamismo y también sale el cristianismo. En realidad se le considera a la religión cristiana, se le considera como una secta del judaísmo. En el inicio del cristianismo, cuando Pablo iba a predicar por Roma, por Asia, por las regiones griegas, cuando Pablo iba a predicar, ahí se levantaban judíos y decían, estos judíos son herejes, son de la secta cristiana, ¿no? Así le van a decir a Pablo. Y cuando le acusaban a Pablo, decían, este es el iniciador de una nueva secta, decían, desde el cristianismo, del judaísmo. Entonces, en realidad, al inicio, el cristianismo era una secta del judaísmo. Se le consideraba secta, pues una división. Tanto el islamismo como el cristianismo van a salir del judaísmo, pero se van a apartar, pues una división. El judaísmo no va a ser considerado cristianismo, tampoco el islamismo. Y el estudio del judaísmo con el islamismo, para estudiar el judaísmo y el islamismo, o el Dios judío y el Dios del Islam, se le estudia desde la teología étnica. ¿Ya? No se le puede estudiar, esto no se le puede estudiar desde el cristianismo en sí. Claro, podemos nosotros hacer apología, un estudio apologético de esto, histórico, pero el cristianismo, el fundamento del concepto de Dios, de la idea de Dios, desde el cristianismo va a tener una mirada diferente. Una de las principales diferencias del concepto de Dios del cristianismo es la Trinidad. Porque el judaísmo y el islamismo son monoteístas acérrimos, ¿no? Para ellos Dios es uno absoluto, ¿no? El judaísmo va a decir Dios es uno, es absoluto, es uno absoluto, no tiene división. Y el islamismo también, Alá es uno. No hay más Dios que Alá. Entonces, la diferencia entre los dioses planteados por el judaísmo y el islamismo con el cristianismo es la Trinidad. El cristianismo va a ver a Dios, a diferencia de los otros, va a ver a Dios, va a conocer y va a adoctrinarnos con la idea del Dios Trino, ¿no? De el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y eso pues es una herejía para el judaísmo, ¿no? Y también para el islamismo. Entonces, aparte, el judaísmo y el islamismo es totalmente ajeno, tiene que ver, nosotros lo vamos a estudiar, podemos estudiarlo desde de la teología histórica, podemos estudiar esas religiones, pero nuestra base de la idea de Dios no procede totalmente de ellos. Ya, desde de nuestra teología, desde la teología cristiana, se va a estudiar a Dios, a nuestro Dios, al Dios cristiano, se le va a estudiar de diferentes formas, ¿no? Se le va a abordar en diferentes maneras. Obviamente que la base es la Biblia. Cuando vamos a estudiar y a conocer a Dios, nosotros vamos a usar la Biblia. Ahora, como digo, a diferencia de los judíos, nuestra Biblia va a constar ya de dos partes, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, que es el canon judío, y el Nuevo Testamento, que es el canon cristiano, canon apostólico. Para nosotros
Esa es la diferencia con el judaísmo. El judaísmo solamente va a usar el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, que es su Tanaj, la Tanaj judía. La Tanaj es Torah, Nevin, Ketuvim, o sea, los tres compendios de la Biblia judía, Antiguo Testamento. Y nosotros lo vamos a añadir el Nuevo Testamento. Y desde el estudio literal, histórico literario del Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros vamos a producir, solamente estudiando la Biblia, vamos a producir pues lo que es sermones en un culto, los estudios bíblicos, vamos a aprender las historias bíblicas y eso vamos a narrarlo desde la Biblia. Pero también se hace teología histórica. ¿Qué es teología histórica? Es una herramienta para la teología. La historia en realidad se convierte en una herramienta para la teología. Es una mirada de la teología, es un abordaje a la teología desde lo extrabíblico. O sea, para hacer historia, teología histórica, no vamos a ir directamente a la Biblia. Para hacer teología histórica vamos a recurrir a otras herramientas, a otras ciencias auxiliares, ¿no? Yo no voy para hacer teología histórica, yo no voy a ir a la Biblia en sí, y no voy a ir, por ejemplo, a la arqueología. Entonces, desde la arqueología voy a evidenciar, por ejemplo, la veracidad de la Biblia, ¿no? Desde la geografía, usando esas ciencias auxiliares, yo voy a descubrir, por ejemplo, los lugares donde la iglesia ha estado influyendo, ¿no? Desde desde registros históricos de otros pueblos, de otras naciones, incluso del mismo cristianismo, yo voy a de repente evidenciar la existencia de personajes como los padres de la iglesia, ¿no? Como autores o escritores de libros muy importantes para la iglesia en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que era historiador del siglo III, ¿no? Estudiar, por ejemplo, a Orígenes, a Tertuliano, y para abordar ese estudio de que ellos nos legaron acerca de Dios, yo no voy a abordar a la Biblia, pues, por eso se produce lo que es teología histórica. Es otra rama de la teología, no es totalmente bíblica. Es otra rama de la teología. De la teología bíblica, de esta teología se va a producir la teología sistemática. Claro, como se va a hacer estudio de la Biblia, los teólogos, vamos a decirlo así, van a empezar a sistematizar las doctrinas bíblicas, ¿no? Se va a dar cuenta que en la Biblia se habla, por ejemplo, de ángeles, entonces el estudio exclusivo de ángeles se va a llamar angelología. Se van a dar cuenta que cuando se lee la Biblia se va a hablar bastante de la iglesia. Entonces, los teólogos, al darse cuenta que el Nuevo Testamento habla mucho de la iglesia, entonces va a ser una doctrina que se va a llamar eclesiología y se va a estudiar lo que es todo lo que es la iglesia, ¿no? De repente se va a ver que en la Biblia se habla mucho acá se está hablando mucho de espíritu,
Entonces la teología sistemática va a abordar esa doctrina del espíritu y va a estudiar exclusivamente lo que es el espíritu y se va a hacer el estudio de la neumatología. Entonces la teología sistemática, como su propio nombre lo dice, va a sistematizar doctrinas bíblicas. Y por último, hay el estudio de la teología o el estudio de Dios desde lo experimental, desde la práctica. Esta teología ministerial también se conoce como teología experimental o teología empírica, ¿no? El estudio de Dios desde la experiencia. Ya, no lo he puesto acá. Esta teología ministerial es lo que hoy conocemos nosotros como teología pastoral, ¿no? O teología del culto. Y esto es importante, hermanos, ¿ah? ¿Por qué? Porque es importante estudiar la teología del culto, por ejemplo, ¿no? Porque desde la práctica cúltica se evidencia, desde esta práctica cúltica, de cómo se lleva el culto, se evidencia, o claro, se evidencia un tipo, un concepto de Dios. Por ejemplo, si por eso hay esta división en las iglesias, ¿no? Hay iglesias no pentecostales y hay iglesias pentecostales. Pues, ¿cuál es la idea de Dios desde el no pentecostalismo? Es un Dios no experimental, es un Dios teórico, ¿no? Mientras que desde la teología eh, pentecostal, el Dios que ellos adoran es un Dios experimental, es un Dios que se puede palpar, que se puede sentir, que se puede experimentar. Entonces, la mirada de Dios desde este estudio ministerial, o el estudio de Dios, hacer teología de lo ministerial, también es importante, ¿no? Muy importante. Y es importante precisamente por la forma como se está llevando el culto en la actualidad. Ha cambiado, ha variado. Una cosa era el culto en el siglo pasado, en los años 90, y otro es el culto en la actualidad. Ha variado. Entonces la mirada de Dios en los 90 es diferente en la actualidad, especialmente por las críticas que se hace a la iglesia por el carismatismo también, ¿no? Entonces es importante, o sea, la teología tiene sus ramas y es importante verlo desde esas ramas, es muy importante, o sea, ahora hermanos, ¿alguien puede dominar todas estas ramas a plenitud? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede dominar todas esas ramas de la teología a plenitud? ¿Podemos dominarlo, todo eso? ¿Podemos ser expertos en toda esta teología? ¿Podemos conocer a Dios con esta teoría? ¿Se puede conocer? ¿En qué nivel conocemos a Dios con esta teoría? Con con estas ciencias de Dios. ¿Qué tanto podemos conocer a Dios estudiando la Biblia, estudiando la historia, de manera sistemática o desde lo experimental? ¿A qué nivel podemos conocer a Dios? Podemos incluso entender que hay cosas que podemos ignorar. Habrá personas que digan, pastor que diga, mira, yo soy experto en teología bíblica y no me puedo equivocar en cosas de la Biblia. Jamás me voy a equivocar porque yo soy inerrante, ¿no? En ese sentido. Como el Papa, ¿no? Como dice que es el Papa, es
infalibilidad papal, ¿no? Ese es el término que se usa, ayúdenme. No, el Papa no puede fallar en cuanto a doctrina, ¿no? Porque él es un experto en teología. ¿Será cierto eso, hermano? Habrá o de repente hay un apóstol por ahí, ¿no? Que diga, yo soy experto en la Biblia y no puedo fallar. Mi doctrina es perfecta, es ortodoxa, totalmente ortodoxa. ¿Habrá un apóstol, un profeta que pueda decir esto? Soy experto en Biblia y jamás cometo errores. Tengo la infalibilidad papal. ¿Habrá, hermano? ¿Qué dice? ¿Habrá alguien que diga, yo soy tan experto en Dios que conozco todas las evidencias históricas de Dios? A mí la historia me ayuda a conocer a Dios de manera plena. Así es que no cometo errores cuando hago mi hermenéutica bíblica, porque uso la historia y todas las ciencias que están a mi favor. Y puedo demostrar la existencia de Dios y quién es Dios desde la historia, y no puedo cometer errores en mi hermenéutica, pues soy perfecto en esto. ¿Habrá alguien que diga eso? Es tan perfecto en el conocimiento de la historia bíblica. Habrá alguien que diga, mi teología sistemática es perfecta, es excelente, es plena, es totalmente plena. Nadie me puede encontrar error en mi teología sistemática. Yo soy un dogmático perfecto. ¿Me quieres hablar de eclesiología? Yo soy experto en eclesiología. ¿Me quieres hablar de neumatología? Yo soy experto en neumatología. O sea, yo soy infalible en teología sistemática. Así que todos síganme, porque yo soy el único que tiene la verdad. ¿Habrá alguien que diga eso? No vayan por otro lugar. Yo soy el único verdadero que conoce a plenitud la teología sistemática. Cualquier otro teólogo te va a engañar. Yo soy el que tiene. Hermano, cuando se lee Gruden, Gruden se opone mucho a Berkov. Y hay otros teólogos, los nuevos, MacArthur, se va a oponer de repente a Gruden también. Y por ahí va a estar la Cueva, que también tiene otra mirada de teología sistemática. Y cada autor va a tener tanto acuerdos como desacuerdos en su teología sistemática. ¿A quién vamos a seguir? Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios no es pleno. Es imposible decir. Si no es pleno desde lo racional, si no podemos conocer a Dios, no podemos decir yo tengo conocimiento de Dios pleno, perfecto. Desde lo racional, desde lo evidencial, desde lo objetivo, menos es desde lo experimental. ¿Cuánto conocemos a Dios desde lo experimental? Desde nuestra adoración. ¿Cuánto conocemos a Dios desde nuestra adoración? Desde nuestra comunión con Dios. Amén. ¿Están ahí, hermanos? No. Ya sí. Adelante. Sí, Jesús. Ya. A ver, vamos a ver esto acá. Teología histórica, teología sistemática. La teología sistemática es lo que ustedes están estudiando en realidad en el seminario. O sea, todo lo que se estudia en el seminario tiene que ver con teología sistemática. Es el abordaje de doctrinas bíblicas.
en realidad. La teología sistemática se produce del estudio de la Biblia. Entonces, a ver, vamos a ver ya, acá. La teología sistemática es, en realidad, esto es las materias que se estudia como cursos en ahora en el seminario, ¿no? Son los cursos que nosotros llevamos desde acá en el seminario. O sea, el seminario hace teología sistemática. ¿Sistemática por qué? Porque hay niveles de doctrina. O sea, hay niveles en la enseñanza doctrinal. Hay eh, primero empieza con cursos básicos, con temas básicos bíblicos. No se estudia la Biblia, a diferencia de la teología bíblica. La teología sistemática no estudia la Biblia, por ejemplo, acá en el seminario, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo así. Vamos a estudiar, hermanos, la Biblia. Entonces, primer año, el primer año de estudio de teología va a ser Génesis, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia vamos a estudiar en el primer año del seminario, ¿no? Eso no sucede. Tampoco dice el segundo año de estudio en el seminario va a ser los libros poéticos, los libros sapienciales, ¿no? Ya, entonces vamos a estudiar Salmos, vamos a estudiar Proverbios, vamos a estudiar Eclesiastés, ¿no? Cantar de los Cantares, etcétera. Eso vamos a estudiar el segundo año. Entonces, no, el segundo año, clases, no, Cantar de los Cantares, Salmos, Proverbios. No sucede eso en el seminario, ¿no? El tercer año vamos a estudiar los proféticos. Vamos a estudiar los profetas mayores, profetas menores. Las doctrinas que se dan en el seminario no están repartidas en base a los libros cronológicamente de la Biblia, ¿no? En el quinto año vamos a estudiar el Nuevo Testamento, los Evangelios. No está de esa manera, sino que es dispersa. En el seminario las doctrinas que se enseñan desde la teología sistemática, pues enseñar doctrinas en un seminario es sistemático, es precisamente por, por importancia de las doctrinas. ¿Qué tan importantes son los temas bíblicos? Entonces, se sistematiza las doctrinas en los seminarios para enseñarlo en base a su importancia, ¿no? Entonces, por eso en los seminarios no se enseñan cronológicamente los libros de la Biblia, sino que vamos a estudiar temas. La teología sistemática va a estudiar materias, doctrinas. Por ejemplo, cuando en el seminario vamos a estudiar sobre la iglesia, esa doctrina se llama, esa doctrina, cuando va a estudiar de la iglesia, se llama eclesiología. Cuando vamos a estudiar la doctrina de la salvación, ¿cómo se llama? A ver, ¿alguien se acuerda? Cuando en el seminario, soteriología. Entonces se dan cuenta que se está sistematizando las doctrinas bíblicas. No por libros de la Biblia, sino por doctrinas. Cuando se estudia a Cristo desde la teología sistemática, ¿cómo se llama ese curso? Cristología, ¿ve? Entonces se está sistematizando. ¿Qué se está sistematizando acá? Materias, ¿no? A ver, estudio del pecado, amartiología, creo que eso eso sí no lo lleva. Y a estudio del hombre, esto sí. Eso sí se lleva en seminario. Antropología bíblica, ¿no? Porque hay antropología filosófica, antropología natural, pero antropología bíblica.
Y lo que vamos a estudiar nosotros, lo que estamos estudiando en este curso, ahora, ¿qué doctrina es? Es esto. Nosotros estamos estudiando ahora en este curso, lo que estamos ahorita es la doctrina de Dios. Entonces, cuando se hace teología sistemática, se aborda los temas bíblicos en base a materias. Eso es teología sistemática. Se ha sistematizado. Entonces, ¿desde dónde empiezo para hacer Nosotros ahora estamos estudiando eso, ahora el básico. La doctrina de Dios es totalmente fundamental dentro de la teología sistemática, porque es la base de las demás teologías, de las demás materias acerca de teología. O sea, en realidad nosotros como seminaristas estudiamos teología sistemática. Abordamos las doctrinas bíblicas de modo sistemático. Entonces, por eso primero hay una